Esta información puede escandalizarte. Mientras que en todo el mundo se trata a los gatos, si no con cuidado, al menos con tolerancia, el gobierno australiano ofrece $10 australianos por el cuero cabelludo de un gato adulto. Esos son unos $6,5 estadounidenses. No te apresures a juzgar. A continuación verás por qué. También te pagarán $15,5 australianos por el cuero cabelludo de un zorro, es decir, $10. Y $10 australianos por un cerdo salvaje. Los más caros son los dingos, $120 por uno. E incluso los canguros pueden rondar los $18. ¿Por qué Australia ha organizado algo así? Llegaremos al fondo del asunto en un momento. Y te vuelvo a recordar, si se te olvida poner un like, no lo olvides, ponlo ahora. En resumen, el motivo es una violación del estado natural de las cosas. Los animales que acabamos de mencionar están teniendo un efecto catastrófico en otras especies y en la Tierra en su conjunto. Sí, incluso los canguros, pero volveremos a ellos un poco más tarde. Recuerda ese pensamiento. Los defensores de los derechos de los animales, que son los que lo hacen, matan muchos animales en Australia. Por ejemplo, en 24 días mataron en el Parque Nacional de Kakadu 6.000 búfalos salvajes, caballos, burros y cerdos. Los ecologistas afirman que decenas de miles de herbívoros exóticos convierten el desierto en polvo y los humedales en marismas. Por eso hay que deshacerse de los animales. La mayoría de los conservacionistas ven la erradicación de las especies exóticas como una forma obvia de ayudar a restaurar un paisaje que se está deteriorando, y muy rápidamente. Pero otros lo ven como todo un ecosistema australiano que está tan fuera de orden que hay que intervenir permanentemente en él. Como siempre, todo es muy complicado y no tiene fácil solución. Con los burros, el problema se soluciona muy fácilmente. Basta con reducir el número de cabezas de ganado, que también degrada el suelo, y dejar de matar a los dingos que depredan sobre los burros. Entonces el ecosistema se recuperará en este nicho y la gente no tendrá que hacer la matanza. Pero eso es solo palabrería y muy simplista. Para que los ecosistemas naturales de Australia fracasaran, han tenido que confluir varios factores. En primer lugar, el aislamiento del continente. Como Australia está separada del resto de la masa continental, tiene una flora y una fauna únicas, y estas, por supuesto, no toleran nada extraño. En segundo lugar, a pesar de esta reacción tan negativa, es aquí donde han ido a parar un gran número de especies invasoras. Llegaron a Australia de diferentes maneras, algunas fueron traídas a propósito, otras por accidente, como polizones. Todo esto acabó provocando un desastre, en el que la gente también está interfiriendo activamente, construyendo vallas, llevando a cabo tiroteos, y por extraño que parezca, todo esto también hace que Australia sea única, a su manera, en parte cruel, pero única. Al mismo tiempo, el Estado tiene que gastar $25.000 millones al año solo para deshacerse de las plagas. Los animales no deseados que más gasto requieren son los gatos, que cuestan 18.800 millones. A continuación vienen los conejos, las hormigas de fuego, inesperadamente una planta, Lolium multiflorum, cerdos, un par de plantas más, zorros y así sucesivamente. Naturalmente, el tiroteo de los animales no se produce sin control. Todos los años, los funcionarios realizan inspecciones con helicópteros y aviones, a veces con ayuda de inspecciones en tierra. Luego se fijan cuotas anuales para las especies y el número de animales que se pueden matar. En algunos estados no supera el 20%, y en Victoria es estrictamente inferior al 10%. Tomemos el canguro como ejemplo. En 2023 se autorizó la matanza de unos 5 millones de ejemplares. Pero, ¿por qué canguros? Te preguntarás probablemente. ¿No es una especie invasora? Así es, todo se explicará un poco más adelante. Al igual que se explicará por qué se ha aumentado la cuota en 2023 con respecto al año pasado. En general, llevar la cuenta del número de animales y fijar las cuotas no es tarea fácil. En el caso de los cerdos, por ejemplo, hay que tener en cuenta su fecundidad y distribución a la hora de contarlos. Los científicos han calculado que es necesario eliminar al menos el 70% de la población porcina para que su número no aumente. De lo contrario, la población se recuperará demasiado rápido. Veamos ahora qué es exactamente lo que no gustó a los defensores de los derechos de los animales de todos los animales enumerados anteriormente. La mayoría de los animales cazados con fines deportivos y recreativos en Australia son especies invasoras como gatos monteses, perros salvajes, cabras montesas, zorros, liebres, conejos, jabalíes, búfalos, así como burros, caballos y camellos salvajes. Las especies concretas que pueden cazarse varían según el estado y el territorio, al igual que los requisitos que deben cumplirse para obtener un permiso de caza. Por si hace falta reiterarlo, se trata de una actividad legal aprobada por el gobierno. Si eso está claro, sigamos. Los primeros de los que me gustaría hablar son los gatos callejeros. $10 australianos por un animal adulto, 5 por un gatito. ¿Recuerdas?
Los animales asilvestrados son los que se cazan, por lo que se recomienda encarecidamente a los australianos que no dejen salir a sus mascotas. Se calcula que los gatos asilvestrados matan unas 750.000 aves al día en Australia, y la recompensa por sus cabezas responde al crecimiento explosivo de la población. Los gatos cubren el 99,8% del continente, y la población hace tiempo que alcanzó los 6,3 millones de individuos, es decir, aproximadamente un gato por cada 4 kilómetros cuadrados. Y todos estos gatos suponen una amenaza mortal para las especies autóctonas que evolucionaron sin felinos y no tienen idea de cómo contrarrestarlos. El gobierno ya ha invertido millones en programas de erradicación de gatos callejeros, pero parece que, de momento, los gatos siguen ganando. En septiembre de 2023 se declaró oficialmente la guerra a los gatos, y las autoridades publicaron un proyecto de plan de acción que incluye la creación de programas para que los cazadores recreativos disparen a los gatos callejeros y sacrifiquen a algunos gatos capturados en la naturaleza. Esencialmente se otorgaría a los ciudadanos la autoridad para hacer todo esto por su cuenta. Sin embargo, estas autorizaciones no son más que una nueva oleada de medidas que supuestamente deberían ayudar. En el pasado, por ejemplo, se arrojaban salchichas envenenadas por todas partes, tanto a mano como directamente desde un avión, a razón de 50 piezas por kilómetro cuadrado. Y ahora, tras declarar la guerra a los gatos callejeros, el gobierno ha prometido 5 millones de dólares para apoyar a grupos comunitarios que puedan cazar gatos en primera línea. Algo así como donde la salchicha no funcionó, el deseo de ganar dinero ayudará. Sorprendentemente, el precio de los jabalíes es el mismo que el de los gatos, $10 australianos por animal. Los jabalíes cubren el 45% de Australia y el Consejo de Especies Invasoras calcula que su número oscila entre 2 y 4 millones, según la estación. Cada año causan daños al sector agrícola por valor de 106,5 millones de dólares, y eso sin contar el daño medioambiental que supone la pérdida de biodiversidad. Además, los jabalíes propagan enfermedades mortales. En resumen, no son los vecinos que a uno le gustaría tener. El Plan de Acción Nacional contra el Cerdo Asilvestrado, aprobado en octubre de 2021, propone el uso de varios métodos para controlar el número de cerdos a la vez, como el disparo, el cebo, el trampeo y el vallado. ¿Recuerdas que hay que eliminar al menos el 70% de la piara? Eso es un trabajo muy grande. Y a diferencia de otras especies invasoras, no hay ninguna campaña de propaganda contra el tiro al cerdo. La caza recreativa del jabalí es habitual. El objetivo principal de todas las medidas anteriores es reducir la población de jabalíes en la medida de lo posible y mantenerla en ese nivel a largo plazo. El problema es que esto no es algo que pueda hacerse y olvidarse para siempre. Ahora hay tantos cerdos en Australia que simplemente no se puede parar. O los animales volverán y habrá que empezar de nuevo. Es cierto que el Consejo de Especies Invasoras cree que la financiación de los cazadores recreativos es un despilfarro de dinero de los contribuyentes, pero sigue habiendo una cláusula en el programa. En general, la forma más eficaz de hacer frente a un gran número de cerdos es dispararles desde el aire y luego atraparlos y capturarlos. ¿Y qué tiene que ver esto con los cazadores aficionados? Es sencillo. Si en su propiedad vive un número reducido de cerdos, dispararles es una solución rápida y fiable al problema. Podemos reformular esta parte del programa de la siguiente manera. Los agricultores cuyas tierras hayan sido invadidas por jabalíes no deben dudar en combatirlos ellos mismos. También ayudará al Estado. Por lo demás, como cualquier caza, tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, cuando la cosecha no está madura, los cerdos se capturan con cebos y trampas. Y cuando los cerdos ya tienen que comer y pierden el interés por los cebos, se recurre a disparar desde el aire. Pero esto, por supuesto, es bastante caro. De media, unos $4.000 por medio día, además del alquiler del helicóptero, el combustible y la munición. La buena noticia es que una sesión de este tipo, que dura 5 horas, se matan unos 431 cerdos, en una superficie de más de 32 kilómetros cuadrados. Y la buena noticia es que el gobierno paga este tipo de caza. La historia con los sapos de caña es un poco diferente. Son otra plaga invasora que se está reproduciendo activamente y algunos informes sugieren que ya hay 200 millones de estos sapos en Australia. Suponen una amenaza para unas 75 especies autóctonas debido a su toxicidad. Los animales australianos intentan comérselos y mueren envenenados. Y eso por no mencionar el hecho de que los sapos de caña comen cualquier cosa que esté a su alcance. A pesar de ello, hasta ahora, el gobierno no está pagando por la erradicación de los sapos de caña. Aún. El importe podría ser de 10 céntimos australianos por sapo o $0,07 estadounidenses. Por tercer año consecutivo, se pide a los australianos que viven en una zona donde habita el sapo de caña que participen en una acción para erradicarlo. La campaña está organizada por Watergum, un grupo medioambiental comunitario sin ánimo de lucro. El kit básico incluye guantes, un cubo y una linterna. En la edición del año pasado, el primer puesto no oficial fue para quienes capturaron más de 2.700 sapos. Los expertos aconsejan recolectar sapos por la noche y renacuajos y ranas pequeñas durante el día.
Para matar a los sapos de forma humanitaria, recomiendan el método indoloro de la hipotermia escalonada. Esto significa colocar a los sapos en un recipiente con agujeros para respirar y en el frigorífico durante unas 24 horas, y luego transferirlos al congelador durante al menos otras 24 horas. Para quienes no quieran bolsas de sapos en su nevera, existe una red de puntos de recogida de sapos capturados. Pero, ¿y el pago? En 2019, la senadora australiana Pauline Hanson propuso que el gobierno australiano pagara a los miembros del público por matar sapos de caña. Fue la senadora quien fijó la tarifa propuesta en 10 céntimos australianos por individuo. Según la senadora, esto debería interesar a mucha gente, desde personas que viven de la asistencia social hasta niños de vacaciones. Sin embargo, los ecologistas han criticado la idea de dinero por los sapos. Dicen que es poco probable que tenga un impacto en la población. El gobierno se limitaría a gastar el dinero. No obstante, las campañas anuales de recogida de sapos continúan. La última se celebró en enero de 2024, del 13 al 21 de enero, pero se anima a los australianos a seguir capturando sapos invasores después del 21 de enero, porque la campaña es realmente exitosa. En solo una semana, la gente retiró más de 50.000 sapos del medio ambiente. Según Watergum, los participantes en la campaña acuden a ellos y dicen que han visto cómo disminuía la población y se limpiaba la fauna local. La gente se siente más segura e incluso puede dejar salir a sus mascotas al patio por la noche sin miedo a que accidentalmente coman toxinas. Ahora, unas palabras sobre los dingos y sus híbridos con perros. Los animales más caros que el gobierno australiano permite cazar, $120 por individuo. Comparado con los sapos, es una fortuna. Esto es especialmente extraño si se tiene en cuenta que es la caza de dingos lo que ha suscitado muchas preguntas y controversia entre los defensores de los animales. Algunos dicen que los dingos son perros asilvestrados que invaden Australia y de los que hay que deshacerse para que no devoren el ganado. Otros afirman que los dingos llevan en el continente el tiempo suficiente para ser considerados una especie local única. Y tiempo suficiente son al menos 4.000 años. Pero posiblemente más de 7.000 años según algunos informes. Matar dingos en Australia ha sido aceptable desde que los pastores europeos empezaron a cultivar el continente hace 2 siglos. Al principio se consideraba simplemente una forma rutinaria y necesaria de cría. Luego, en el siglo XX, los ecologistas y conservacionistas defendieron la necesidad de proteger a los dingos, y se desató la polémica. Sin embargo, el gobierno australiano ha gastado millones en programas de control de los dingos, persiguiéndolos activamente mediante envenenamiento, trampas y disparos. Los ecologistas sostienen que esto no ayuda. Los dingos siguen atacando a ovejas y cabras, y los intentos de controlar su población solo empeoran la situación. En la actualidad, los cazadores recreativos están autorizados a matar híbridos de dingo dominantes en amplias zonas fuera de las áreas de caza del estado. Es decir, es posible matar a los que no son dingos, pero como resultado, los cazadores pueden matar legalmente a los llamados perros salvajes, muchos de los cuales son dingos, y luego hacerlos pasar por híbridos, y recibir una recompensa bastante grande. Todo ello hace que la situación sea aún más controvertida. Pero ni siquiera los dingos son tan raros como el canguro, a $18 por cada animal matado, por cierto. Proteger las especies autóctonas, pero al mismo tiempo sacrificarlas, es ridículo. Sin embargo, los canguros son cazados en 6 estados australianos por su piel y su carne, y también porque se consideran una plaga para las granjas, pero eso es solo una parte del problema. El gobierno y los expertos en fauna salvaje afirman que algunas especies de canguros son tan abundantes que simplemente deben ser sacrificadas para mantener una población sostenible y evitar el sufrimiento de los propios animales cuando compiten con el ganado por la comida y el agua, especialmente en épocas de sequía. Según el Ministerio del Medio Ambiente, hay que controlar el número de canguros para mantener a salvo a otras especies amenazadas. En virtud de los programas gubernamentales, los cazadores autorizados cobran por cada kilogramo de canguro, y los cadáveres se procesan para obtener carne, cuero y pieles que se exportan a unos 70 países. Los canguros se cazan por la noche cegándolos con antorchas y disparándoles después. Un disparo, un cadáver. Los cadáveres se llevan a un centro de tratamiento donde se examinan, procesan y preparan para su posterior venta. ¿Hay alguna otra forma de controlar a la población sin recurrir a la matanza? En realidad, sí, la hay. A veces simplemente se captura y esteriliza a los canguros. Pero estos procedimientos son muy caros y según los científicos, este método no funciona a gran escala. ¡Hasta luego!